un camión de pasajeros debía llegar con 36 personas a Matamoros, en Tamaulipas. Pero solo 5 llegaron a su destino. El resto fueron privados de su libertad por un grupo armado que, a bordo de varias camionetas, interceptó el autobús en el que iban. A pesar de que los migrantes fueron hallados por el gobierno el miércoles 3 de enero, un sinfín de preguntas siguen pendientes. ¿Cómo fue el rescate? ¿Dónde estaban las víctimas? ¿A qué grupo delictivo pertenecen los perpetradores de este delito? Y, sobre todo, ¿con qué otros casos podría estar relacionado este ilícito? Las investigaciones hasta el momento permiten una reconstrucción parcial de los hechos. Era el 30 de diciembre de 2023, cuando cerca de las 7 de la noche, en la autopista Matamoros-Reynosa, un autobús de la línea Senda, con número 9570, fue interceptado por 5 camionetas. Hombres armados hicieron bajar a todas las personas y se llevaron a 31 extranjeros. Los únicos que pudieron volver al camión fueron los pasajeros mexicanos. Uno de los operadores del autobús reportó a las autoridades a las 7:26 de la noche de ese mismo día que casi todo su pasaje había sido sustraído. Efectivamente, ahora en el desarrollo de la reunión del gabinete, ahorita a las 6 de la mañana, se tuvo diversas informaciones para los integrantes de sobre los lamentables hechos que ocurrieron en la carretera a Matamoros, en esta privación de la libertad, privación ilegal de la libertad de 31 migrantes, en donde se tuvo conocimiento desde el día 30 de diciembre de estos hechos, en donde el operador del autobús Sedna, con número 9570 de la corrida Monterrey-Matamoros, fueron detenidos por hombres armados y con pasamontañas en la autopista Reynosa-Matamoros, en el kilómetro 6, pasando la caseta de cobro, obligando a 31 de 36 pasajeros que viajaban en el mismo a bajarse y abordar 5 camionetas. Estos son los hechos en donde se identifican a personas de varias nacionalidades, venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos y mexicanos. Un funcionario estatal que habló bajo condición de anonimato confirmó a la agencia de noticias Associated Press que entre las víctimas hay hombres, mujeres y niños, pero hasta el momento se desconoce cuántos son de cada nacionalidad. El 2 de enero, elementos de la Guardia Nacional lograron localizar a 5 migrantes venezolanos, 2 de ellos menores de edad, que fueron secuestrados en aquel autobús. Según la vocería de seguridad de Tamaulipas, uniformados detectaron un auto Ford Fusion blanco que comenzó a evadir el tráfico cuando vio a la Guardia Nacional acercarse. Entonces, 2 de los ocupantes bajaron del coche y comenzaron a correr. Cuando los elementos se acercaron al vehículo, encontraron a los 5 venezolanos. No se sabe si estaban deshidratados, si fueron golpeados o qué había pasado con ellos durante las más de 48 horas que estuvieron privados de la libertad. De los criminales que huyeron a pie, tampoco se sabe nada. El presidente López Obrador admitió que tampoco tenía más detalles sobre la sustracción ilegal de los 31 migrantes y reconoció que ninguna embajada se había puesto en contacto con su gobierno. ¿Tiene alguna información? No, tenemos el informe de que se reportó este secuestro, ya se está haciendo la investigación. ¿Usted tiene alguna nacionalidad? ¿Ya se pusieron en contacto embajadas? No, todavía no. Pero yo creo que mañana ya vamos a tener más información. ¿Secretaría de Seguridad y Fiscalía son los que están investigando? Sí, la Secretaría de Seguridad Pública. ¿No se sabe qué grupo realizó No se sabe. Se sabe que
Es un camión con 31 migrantes que fueron bajados, dejaron a 5, se llevaron a los demás migrantes, pero ya se está haciendo ya la búsqueda desde los primeros momentos. Gracias, presidente. Lo ocurrido el 30 de diciembre de 2023 recuerda a otro hecho con el mismo modus operandi que también sigue sin respuestas. El 7 de marzo del 2019, en el kilómetro 79 de la carretera San Fernando-Reynosa, 3 camionetas interceptaron un autobús de pasajeros de la línea Transpaís y se llevaron a 22 migrantes. Hasta la fecha, no se sabe dónde están. La privación ilegal de la libertad de decenas de migrantes es un fantasma muy presente en Tamaulipas. En 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón, la feroz lucha entre el grupo criminal de los Zetas y el Cártel del Golfo marcó a fuego a la sociedad tamaulipeca no solo por la violencia armada, sino porque en agosto de 2010 se registró la masacre de San Fernando. 72 migrantes fueron asesinados entre el 22 y el 23 de agosto de 2010 en el ejido El Huizachal. Se les asesinó por la espalda y sus cuerpos fueron apilados y abandonados a la intemperie, acelerando con ello su proceso de descomposición, según documentó entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De acuerdo con las autoridades mexicanas, las personas migrantes fueron secuestradas por el cártel de los Zetas y retenidas en un rancho, donde, al negarse a trabajar para el grupo, terminaron muertos. En 2012, Felipe Calderón presumía así el abatimiento de Heriberto Lascano, alias El Lasca, líder de los Zetas. Sin embargo, eso no acabó con la violencia. La Procuraduría General de la República publicó en marzo de 2009 una lista de los 37 criminales más buscados por el Estado mexicano. Uno de los más importantes y de los más peligrosos era Heriberto Lascano Lascano, alias El Lasca, también conocido como el Z3 o el Verdugo, desertor del ejército y fundador y líder de la organización criminal conocida como los Zetas, una de las más peligrosas del mundo. A esta organización criminal se le atribuyen un sinnúmero de crímenes de alto impacto, así como hechos de violencia extrema que han padecido muchas comunidades del país. La periodista Marcela Turati documentó en su extenso libro llamado San Fernando, Última Parada, Viaje al Crimen autorizado en Tamaulipas, que a la masacre le antecedieron varios reportes de personas armadas que interceptaban camiones de pasajeros. Aunque las personas denunciaban, no ocurría nada. Fue hasta la gran masacre de San Fernando cuando la seguridad de esa región quedó en manos de autoridades federales. La muerte de los 72 migrantes a manos de criminales fue solo la punta del iceberg de lo que vino después. En abril de 2011 se descubrieron 193 restos de personas en 47 fosas clandestinas. Los cuerpos presentaban señales de ejecución arbitraria y también de tortura. La mayoría de las víctimas eran personas migrantes que iban de paso. Varios de ellos eran centroamericanos. La organización estadounidense National Security Archive impulsó y logró desclasificar archivos que documentan la detención de 9 miembros del grupo criminal Los Zetas y 17 elementos de las fuerzas policíacas de San Fernando por participar en los asesinatos. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene conocimiento de sentencias por el caso de las fosas clandestinas. En 2019, el presidente López Obrador dijo que su gobierno no permitiría una nueva tragedia como la de San Fernando. Imagínense lo que es el traslado de cientos de personas en tráilers, cajas cerradas, los riesgos de asfixia. Entonces, sobre eso estamos. Y lo he dicho aquí antes y lo repito, preferimos tenerlos en el sur. Es decir, de Tehuantepec
hacia la frontera con Guatemala, del Istmo, porque ahí tenemos más posibilidades de cuidarlos, de darles posibilidad de trabajo, pero sobre todo de cuidarlos. Es que el norte, ustedes lo saben, está más complicado. No queremos tragedias como la de San Fernando. Pero las víctimas de ese hecho y de los que vinieron después siguen clamando por justicia y por poder contestar una sola pregunta: ¿dónde están?